vamos a conversar sobre una población campesina que está ubicada fundamentalmente en la región de las cordilleras. En otras regiones del país, hacia los llanos, hacia la costa del Caribe, hacia la costa del Pacífico, también tenemos campesinos y campesinas. Pero vamos a hacer referencia a los que se encuentran ubicados particularmente en la región de la cordillera central. Este campesinado ha sido un producto histórico de varias fuentes del campesinado, donde tenemos comunidades indígenas, comunidades de origen afro, comunidades mestizas que se han ido mezclando tanto por su proximidad como por la cercanía también de las actividades que ellos desarrollan y por su relación con los núcleos poblados a los que ellos han alimentado ya durante decenas de años. Ese campesinado ha tenido una posición privilegiada, digámoslo así, en términos de las riquezas naturales que tiene el país. Por una parte, su ubicación en las cordilleras les da acceso, les da la posibilidad de transformar espacios de gran diversidad, espacios que gozan de disponibilidad de aguas, inclusive de tierras escarpadas, en otras partes menos escarpadas, pero una gran variedad de paisajes donde este campesinado ha encontrado una tradición de cultivos que vinieron de Europa y cultivos que se habían desarrollado aquí en nuestro territorio también por siglos. Este campesinado ha construido este territorio, pero la construcción de ese territorio no se ha dado en medio de la paz. Se ha dado en medio, hay que decirlo así, de la codicia de quienes han querido apropiarse de las tierras del campesinado y del trabajo del campesinado. Esto ha costado decenios de guerras, de arrinconamiento, de expulsión de las comunidades campesinas. Los más de 70 años que llevamos han sido precisamente el transcurrir de esa presión que han sufrido las comunidades campesinas por parte de quienes han querido apropiarse de sus tierras, de su capacidad productiva, de su trabajo. La región central, una región muy rica, recordemos que tenemos aquí formaciones nevadas antiquísimas que las estamos perdiendo desafortunadamente por resultados de las variaciones climáticas, pero esas tierras que han sido construidas, desarrolladas por el campesinado en relación con los núcleos poblados, han sido el escenario del despojo, de la crueldad infinita que llevamos nosotros durante más de 60 años. Finalmente, el campesinado, a partir de sus experiencias, de sus reflexiones, de compartir lo que ellos han construido, lo que ellos también han sufrido, han llegado a fórmulas de propuesta, de resistencia. Es decir, el campesinado no ha sido pasivo. Así como ha tenido el vigor para construir territorios, también ha desarrollado el vigor para resistir y para transmitir a las generaciones que los han procedido, transmitirles esas experiencias de resistencia, que no son únicamente formas de resistencia armada como algunas que han desarrollado, sino también de resistencia pacífica, de manejar los mercados, de manejar el acceso a las ciudades, de construir una ciudadanía que es lo que este país ofrece al mundo. Un país rico, un país con gran diversidad, pero también un país con una historia muy importante en términos de sumar culturas, de construir culturas nuevas, porque eso es Colombia. Un pasado muy rico, pero también un presente y un futuro promisorio, no solamente para nuestra nación, sino promisoria para el mundo. La historia de las zonas de reserva campesina, como se han denominado dentro de nuestra ley 160 de 1994, que está próxima a un cumpleaños, a un hermoso cumpleaños, a un duro cumpleaños. Esa historia es una historia de resistencia fundamentalmente en torno a ¿qué? A impedir que desde el ansia de poder, desde el ansia del acaparamiento de las tierras y el trabajo, se les excluya de este país. Ellos han resistido y han estado dispuestos, y lo han hecho, a construir espacios propios, no aislados, sino son espacios que dialogan,
que construyen con otros sectores, también de comunidades, como es el caso de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, también construyendo con esos sectores sociales un país más amable, un país que reconozca su historia, su tradición, lo que ellos han hecho en términos del trabajo de la tierra, en términos del trabajo de la alfarería, en términos del trabajo de su arquitectura, en términos de la construcción de sus vías para comunicarse y para llegar a los mercados, porque ellos siempre tienen en la mira cómo llegar a los mercados y cómo entregar parte de su producción a cambio de otros bienes que ellos no están produciendo, pero que necesitan intercambiarlos para enriquecer sus vidas. Esos son nuestras reservas campesinas, inicialmente conocidas con el nombre de colonias agrícolas. Una historia larga, una historia que también va a cumplir 100 años. Una historia que todos los colombianos y todas las colombianas debemos reconocer como parte de nuestra historia, como parte de nuestra cultura, de la cultura entendida como toda esa construcción que ha venido elaborando nuestro pueblo, nuestros pueblos, porque aquí hay que reconocer la diversidad de pueblos, la diversidad de tradiciones, la diversidad de esa capacidad de construir. Y nuestras reservas campesinas representan eso, capacidad de resistencia, decisión de resistencia, pero también decisión de organización, de diálogo, de interlocución y de transmitir a las nuevas generaciones todo lo que ha significado esa lucha, ese aprendizaje y esa proyección. Pradera, ¿qué representa? Como comentábamos, es una región que está en la Cordillera Central, en un punto crítico de la Cordillera Central. Y decimos crítico no solo en términos ambientales, porque está a unos pocos kilómetros del valle geográfico del río Cauca. Está también cerca de un espacio que se construyó desde el capital, que fueron las plantaciones de caña de azúcar, a un espacio que está cerca de nuestras formaciones nevadas, es decir, a una síntesis del país. Allí llegaron los campesinos, llegaron a colonizar procedentes de distintas partes del Tolima, del Huila, del Cauca, de Antioquia, de todas esas partes fueron llegando comunidades desplazadas, pero querían asentarse en ese territorio, y eso es Pradera. Y tiene un nombre hermoso, un nombre que evoca amabilidad, que evoca una construcción de un territorio distinto, un territorio de convivencia. Eso es una pradera. Y allí los campesinos, después de haber pasado decenios de sufrimientos, la violencia de los años 50 fue uno de los episodios más dramáticos que ha vivido estas comunidades. Tenemos en las crónicas de la violencia precisamente los relatos de todo lo que fue el proceso de agresión para desplazarlos por parte del Estado, asociado con grandes sectores terratenientes y junto con otros sectores que ideológicamente no podían aceptar, no podían concebir que los campesinos tuvieran acceso a la tierra. Se empeñaron en destruirlos. Ellos resistieron, llegaron a pactos de convivencia, y lo que ahora vamos a celebrar, la instalación de nuestra zona de reserva campesina de Pradera, es precisamente un momento histórico, una culminación de toda una lucha de resistencia, de organización, de decisión de construir un territorio, pero no un territorio aislado, sino, como lo vemos, un territorio que está enclavado en el centro de una de las más importantes regiones geográficas y económicas del país. Allí, en nuestra zona de reserva campesina, en donde se encuentran estos campesinos y estas campesinas valientes, decididos, con el propósito de sobrevivir, de resistir y de construir, y a quienes celebramos en la forma de su zona de reserva campesina, que está precedida por otras 14 reservas campesinas que se han ido construyendo a lo largo de nuestra historia. Miren, esta lucha la empezamos hacia finales de los años 20 con ese nombre, las colonias agrícolas, y hoy, cobijados por la Ley 160 del 94, que ha sido una construcción conjunta del país, de sus comunidades, esa construcción conjunta, nuestra Ley de Reforma Agraria, tiene esa perla. Incluir en su capítulo 13 las zonas de reserva campesina. Y en Pradera entramos a celebrar precisamente la constitución de una nueva zona de reserva campesina. ¿Qué viene para una comunidad que se ha organizado territorialmente en una zona de reserva campesina? En primer lugar,
asegurar el acceso a la tierra por la que han luchado. Pero ya no es simplemente la tierra, o no simplemente, sino esa tierra que ellos han labrado, donde han construido sus cultivos, donde han construido y levantado sus pequeñas ganaderías, donde han construido, esto es muy importante, relaciones con comunidades circundantes, porque son relaciones de paz, relaciones de convivencia. Una reserva campesina es esto. Entonces, defender, proteger, asegurar un territorio y asegurarlo con el reconocimiento del Estado y de la sociedad en su conjunto, porque al cumplir la Ley 160 no es solamente esa norma, es el reconocimiento de una nación, de un país que les dice a los campesinos, sí, ustedes tienen derecho a la tierra y tienen derecho a organizarse. Y son los interlocutores válidos desde que se produce los alimentos, desde que se cuida la tierra, la biodiversidad, el agua, desde esos espacios que ustedes han construido, van a ofrecerle al país esos frutos de esa construcción y el país les reconoce. Y este reconocimiento de la Reserva Campesina de Pradera es un reconocimiento a lo que ustedes han hecho, a esa historia de lucha, de resistencia y de propuesta, porque ustedes están construyendo pensando no solamente en ustedes, en quienes los antecedieron, están pensando en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos, que también merecen el reconocimiento del país y un reconocimiento concreto, no simplemente un saludo a la bandera, un reconocimiento concreto de un territorio construido por ustedes.